Cristina Crom. Enseguida, señor presidente. 6. Proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea Nacional se pronuncia respecto a la agresión sufrida por las personas con discapacidad por parte de la Fuerza Pública Boliviana. El texto de resolución ha sido debidamente repartido a los señores asambleístas. Procedo con la lectura correspondiente. En la parte resolutiva. Resuelve, artículo 1. Condenar y rechazar la violenta e inhumana agresión hacia las personas con discapacidad del hermano pueblo de Bolivia, acontecida el día 23 de febrero de este año, por parte de la policía de dicho país, en respuesta a una manifestación que tuvo su origen en caminatas y medidas adoptadas desde hace 100 días en las que el pueblo boliviano con discapacidad esperó un pronunciamiento oficial respecto de un subsidio económico de 4.800 bolivianos. Es decir, $341 de los Estados Unidos de América, el cual fue pedido hace 5 años. Artículo 2. Reconocer el diálogo como vía de solución pacífica a la controversia interna del gobierno boliviano con su población con discapacidad, la cual supone la comprensión y conocimiento de la problemática de las discapacidades en Bolivia y la sumatoria de esfuerzos institucionales por transparentar y proponer salidas múltiples a las demandas hechas por el sector de la población. 3. Exhortar al gobierno boliviano a aceptar el ofrecimiento del vicepresidente de nuestro país, Lenín Moreno Garcés, de mediar entre los dirigentes y personas con discapacidad involucradas en el conflicto y el gobierno de Evo Morales Ayma. 4. Recomendar al gobierno boliviano acoger los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de personas con discapacidad, entre ellos la Convención y Protocolo de Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual el Ecuador ratificó en el 2008 y ha servido para el progreso de los derechos de este grupo del país. 5. Solidarizarse con las personas con discapacidad gravemente agredidas en Bolivia, con sus familias y con la sociedad en general que ha sido afectada por este lamentable suceso. 6. Comunicar esta resolución al gobierno boliviano y publicar en los medios de comunicación. Hasta ahí la resolución, señor presidente. Asambleísta María Cristina Crom. Audio, por favor. Ahí está. Gracias, presidente. Le entregué a la Secretaría el texto final. El leído no ha sido el texto final, hay algunas otras correcciones. Por favor, si envía a alguien, le entrego el texto. Son correcciones puntuales, más allá del contenido, son de forma y además eliminando ciertos adjetivos que podrían crear conflictos al momento de la votación. Algunos consideran poco diplomáticos algunos adjetivos y yo creo que no hay por qué arriesgarlo más por lo menos. Así que nuestra intención en la Asamblea se verá plasmada pues, en rechazar la agresión hacia las personas con discapacidad del hermano pueblo de Bolivia, además de sugerir que el gobierno boliviano acoja los convenios y tratados internacionales relacionados a los derechos de las personas con discapacidad y además exhortar a este gobierno también que acepte el ofrecimiento de ayuda de nuestro vicepresidente para mediar entre los grupos involucrados en el conflicto y el gobierno de Bolivia. Señor presidente, también se hizo entrega de una estadística que son simplemente los números de la población con discapacidad en Bolivia, que es bastante menor a la población con discapacidad que tenemos nosotros en el país. No quiero intrometerme, pero en todo caso es bastante más sencillo ver la realidad de 89.000 personas con discapacidad que de 1.600.000 y yo creo que acá lo hemos sabido solucionar con madurez y además con responsabilidad, porque no aparecen este tipo de manifestaciones cuando se tratan oportunamente los pedidos y las demandas sociales. Se adelantó el vicepresidente de la República oportunamente en dar un bono denominado Joaquín Gallegos Lara para las madres que atienden a sus hijos con discapacidad. Tenemos desde hace años el bono de desarrollo humano que anualmente suma $420 para personas con discapacidad, además de otros grupos que también están beneficiados con esto. El bono que solicita la población con discapacidad de Bolivia, pero quiero ser clara que la población con discapacidad visual la población con discapacidad visual ya recibe un bono, la que no recibe es la que vimos en las pantallas, es decir, una discapacidad aguda, física, que no puede desempeñarse por sí misma.
Señor presidente, más allá de cualquier explicación, yo creo que el video fue bastante claro y lo que queremos precisamente en esta resolución es rechazar ese tipo de conductas o respuestas a las manifestaciones de las personas con discapacidad. Siempre el diálogo es la mejor opción. Señor secretario, si me envía alguien para recoger el texto o ya lo tuviera, sería muy amable en comunicarme. Son cosas muy sucintas, como cambiar el término recomendar en el artículo 4 por sugerir y entre otras que van en el mismo orden. Mientras el señor secretario